las semanas anteriores de que debemos de ser lo mejor, debemos de tratar de poner nuestros pensamientos, lo que hablamos, nuestras acciones, lo que oímos, lo que vemos, al control del Señor, que sea Él el que controle toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, nuestro alma y nuestro espíritu, y de esa manera que nuestro corazón vaya siendo la voluntad de Dios. Entonces, no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer la voluntad de Dios. Para eso el Señor nos prepara, ¿no? Entonces, yo estaba esta palabra el Señor me la había puesto en mi corazón ya unos días atrás, y el tema de hoy o la prédica de hoy se llama Ama a Dios por lo que Él es. Ama a Dios por lo que Él es. ¿Por qué? Les voy a decir algo, porque hay personas que aquí no hay. Hay personas que te quieren por lo que tienes, por lo que eres, por la posición que tienes, por lo que les puedes dar en el momento que lo necesitan, o simplemente porque te demuestra que quieren algo a cambio. Y déjame decirte que ese no es amor para alguien. ¿Sí? No es amor. El amor es incondicional. El amor tú lo das sin recibir nada a cambio. Tú das las cosas sin que tú quieras recibir algo a cambio. Dice la palabra del Señor que tú des, ¿sí? Dalo de corazón, no esperando recibir algo a cambio para tu vida, sino dalo nada más. Si sentís en tu corazón dar un vaso de agua, pues dalo de todo corazón y Dios te lo va a recompensar. Si algún día traes una caja de chicles y alguien quiere y sientes dárselo, dáselo. Si traes algo en tu cartera que necesita alguien y sentiste dáselo, pero dáselo de corazón, dáselo con amor. No esperando que algún día Él te recompense lo que tú ya le diste. Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, aunque nosotros fallamos, Él te sigue amando. Aunque nosotros pequemos, Él te sigue perdonando. Aún te portes mal, ¿sí? El Señor todavía tiene compasión de ti y tiene misericordia de ti, y por medio de Cristo Jesús Él te perdona lavándote con la misma sangre poderosa de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es algo bien importante que nosotros necesitamos aprender. Ama a Dios por lo que Él es, no por lo que te pueda dar. Y hay un ejemplo, ¿no? Pero sin embargo Dios te demuestra su amor incondicional, como te lo decía, cada mañana, cada día. El hecho de que estemos aquí es de darle gracias a Dios y agradecerle por su gran fidelidad, porque tenemos un lugar que ahora ya tenemos hasta aire acondicionado y que se siente fresco, y no sentimos ya los embates del medio ambiente allá afuera, que es el calor. Tenemos ya un lugar donde podemos estar cómodamente, no como cuando empezamos, que estábamos allá afuera en tiempo de calor, a 100 y estábamos sudando, ¿no? A mediodía. Pero ahorita, gracias a Dios, su fidelidad de Dios, que es, nos dio ya este lugar, ¿sí? Ya tenemos aire acondicionado, ya nos sentimos a gusto, pero le creímos al Señor. Aún estando allá afuera, le creímos al Señor que vamos a tener un lugar donde podemos estar cómodamente, y que es aquí ahora, ¿no? Amén. Entonces, esa es la fidelidad de Dios para contigo cuando tú tienes fe, le crees a Él, ¿sí? Cuando tú estás conectado con Él, a sus promesas, porque son un sí y un amén para los que creen. Amén. Entonces, a veces el enemigo va a poner
en tu corazón el desánimo, ¿sí? El que no veas a nadie. No importa, ¿sí? No importa. Dios dijo que nos iba a dar, nos dio la iglesia, nos dio este lugar. Bueno, algún día no vamos a tener que expandir esto más para allá. ¿Para qué? Para que todos estén cómodamente, ¿sí? Entonces, sigamos creyéndole al Señor, sigamos confiando en el Señor, tengamos esa fe puesta en Él, nuestra mirada en Él, y no miremos los problemas que a veces nos quieren, o los acongojes, o las cosas que te pone el enemigo para que decaiga tu fe. Entonces, hay algo bien importante, ¿no? Que el Señor me dio esta escritura en Habacuc. Habacuc les asegura, y es un ejemplo, ¿no? Bien importante esto que vamos a ver. Habacuc les asegura a los creyentes que Dios juzgará toda maldad en el día señalado, ¿sí? Entonces, a veces queremos nosotros juzgar a alguien, pero Dios es el que nos va a juzgar al final de cuentas, ¿sí? No nosotros. Y tenemos que tener cuidado con eso. Mientras tanto, dice que el justo vivirá por su fe. ¿Sí? El justo va a vivir por tu fe. Y realmente debemos de tener esa fe puesta en el Señor. Porque si al final de cuentas te cae una enfermedad, y si no le crees al Señor, que dice que por sus llagas nosotros somos sanos, te vas a morir por esa enfermedad. Porque no creíste en la palabra del Señor. Entonces, yo creo que dice, y no por su comprensión, ¿sí? Y dice, y se regocijará en el Señor. Son dos cosas bien importantes que nos enseña, que el justo por su fe va a vivir, y nos vamos a regocijar, ¿sí? En el día malo. Amén. Entonces, vamos a ver, ¿qué es comprensión? Porque a veces una palabra nos abarca un significado que nos saca de la duda. ¿Por qué dijo el pastor esta palabra? ¿Por qué dijo esta palabra? Pues no la entendemos, no sabemos qué es. Entonces dice que comprensión es la facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas, ¿sí? Otra vez lo veo. Facultad del ser humano o facilidad para recibir las cosas y tener una idea clara de ellas. Entonces dice que el justo por su fe vivirá, no por su comprensión, no por lo que entienda. Ay, tal vez me enfermé porque hice esto. O sea, humanamente queremos encontrar un significado a lo que nos está pasando. Ay, ¿por qué me pasó esto? Es que no necesitamos nosotros comprender las cosas para creer al Señor. Nosotros necesitamos creer al Señor por medio de la fe, que todo va a estar arreglado y todo resuelto. No busques un porqué de las cosas. Pídele a Dios que te saque de ese problema, porque ella te dio la libertad desde Cristo Jesús. Entonces, ¿sí? Todos tenemos que tener esa idea, ¿sí? Debemos de tener esa convicción de fe y de creer en el Señor, no de comprender tu por qué. El por qué, no busques el por qué. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué esto vino a mi vida? ¿Por qué está sucediendo estas cosas en mi vida? ¿Por qué está pasando esto a mi familia? Porque no necesitas comprenderlo. Necesitas creer en aquel que puede solucionar todos esos problemas. Amén. Y ese es la fe. ¿Sí? La fe. La fe que debes de tener y de creer en el Todopoderoso, que es en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos entender, por eso les digo, no necesitamos buscar el comprender el por qué, sino necesitamos entender
el porqué de la fe tenemos que creer en el Señor. Amén. O sea, es simple nada más. ¿Sí? No necesitas un porqué, el por qué suceden las cosas. Necesitas el saber qué tan grande es el Señor para solucionar tus problemas. Amén. Por medio de la fe. Amén. Entonces, Habacuc expresa su fe en la soberanía. Óigalo, algo bien importante. Habacuc expresa su fe en la soberanía de Dios, ¿sí? Y en la certeza de que Dios es justo en todos sus designios y su amor por los justos. Ok, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Todas las cosas pasan porque Dios es justo, ¿sí? Y sus designios y su amor por los justos. Tal vez no te va a dar un Lamborghini. ¿Por qué? Porque para empezar no lo sabes manejar. Lo arranques y al principio te estampas en la pared. Lo han visto en los videos de YouTube y de todos esos videos, ¿no? Gente que compra carros de lujo, carros deportivos, los arrancan y se estampan. Ni un minuto les dura el gusto de manejarlos cuando ya se estampan en la pared. Unos pierden la vida, otros no. Otros pérdida total del carro. Entonces, Dios no te va a dar algo donde te va a hacer daño. Dios cuida a sus hijos, a los justos, y eso somos nosotros, cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo creo que es el justo, óiganlo bien, es el justo quien al final emergerá victorioso. No importa lo que estés pasando, no importa lo que esté sucediendo, a final de cuentas, la victoria es tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, se pone en contraste al justo, y ahí viene algo importante, al justo con el orgulloso y el impío, ¿sí? Cuya alma no es recta, ¿sí? El orgulloso y el impío no son rectos delante del Señor. Entonces, el corazón, óiganlo bien, solamente el corazón de los justos se vuelve a Dios, por temor a Dios, ¿sí? No por los golpes que nos da el Señor, sino por el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Amén. Entonces, el corazón de los justos se vuelve a Dios y ellos, o sea, nosotros queremos ser sus hijos. Yo sí me considero un hijo de Dios, ¿sí? Y espero que ustedes también, ¿sí? Tener estrecha comunión con Él, óigalo, tener estrecha comunión con Él y obedecer su voluntad, que es a donde no nos gusta. ¿Sí? Tener una estrecha comunión con Él y obedecer su voluntad. Entonces, son cosas bien importantes que nosotros como justos tenemos que hacer. Nada más, ¿sí? Tener una estrecha comunión con Él. ¿Cómo tienes una estrecha comunión con Él? Una, leyendo su palabra, ¿sí? Meditando en su palabra. Meditar no quiere decir que estés como los hindús, o como todos esos gentes, ¿sí? No, nada de eso. El meditar en la palabra del Señor es pensar lo que acabas de leer, ¿sí? Pensarlo y decir, ciertamente tengo que hacer estos mandamientos, estatutos y decretos, ¿para qué? Para que me vaya bien. Amén. Hemos estado aprendiendo desde las clases pasadas, de las prédicas pasadas, que debemos de estar, ¿sí?, en la voluntad de Dios. Entonces, si tú crees por fe todo lo que está aquí escrito, entonces, ¿qué dice?
vas a tener una estrecha comunión con Él. Porque esta es su palabra. Esta es su palabra. ¿Sí? Esta es su palabra. No necesitas que Él venga y te diga, hey, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, ¿no? Ella le dejó escrita aquí para que tú sigas estos mandamientos. Nada más. Es obedecerla, es hacer su voluntad, no la tuya. Y muchas de las veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque no queremos, ¿sí? Y porque no hacemos o no tenemos una comunión con Él. La comunión con Él nada más es de escudriñar la palabra, leer la palabra, estudiarla, sino es tu oración. El tiempo que tú estés en contacto con Él. El tiempo que tú pases con el Señor es el tiempo, esa es la manera que mejor vas a conocer a Dios de rodillas. Porque Él te va a hablar ahí. De una manera u otra, Él te va a hablar. Pero necesitas que orar al Señor, ponerte en comunión con Él. Dejar todos tus problemas, dejar todos tus dolores, dejar todos tus achaques y darle un tiempo de calidad al Señor para que Él te pueda, para que tú más bien lo puedas escuchar. Porque a veces de tantas cosas que tenemos en nuestras mentes, de tanto dolor, de tantas cosas que tenemos, no estamos en un tiempo de calidad con Dios, sino está nuestra mente en el qué vamos a hacer con el problema que tenemos, o en el dolor que tenemos, en la enfermedad que tenemos, en la necesidad que tenemos, en la circunstancia que estamos pasando, pero nos olvidamos que realmente debemos de tener esa fe y esa plena convicción de que tenemos que tener una comunión directa con el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, yo creo que son las cosas que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Que los justos deben vivir en este mundo por la fe en Dios, ¿sí? Simplemente, muévete en fe. ¿Vas a ir a la mejor universidad? Vas a ir a la mejor universidad. ¿Que vas a tener los mejores grados y vas a tener las mejores becas y vas a tener lo mejor de lo mejor? Vas a caminar en fe. Tienes que creerlo para poderlo recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la boca, dice, se proclama, se habla, más con el corazón se cree. Amén. La fe es la convicción de las cosas que no vemos todavía, pero debes de imaginarte ya tu título de la universidad aquí en la toma, ¿no? Con tu gorrito y con todo el traje que ocupas ahí, con tu anillo de graduación que diga ingeniero, arquitecto, lo que quieras, pero con el anillo. Eso es lo que debes de imaginarte ya, de estar creyendo. Son las cosas. La fe es la convicción de las cosas que no ves todavía en tu dedo, pero ya te lo estás imaginando que aquí está. Amén. Lo estás creyendo que lo vas a recibir por medio de la fe. Entonces, creo yo que aquí fe, ¿sí? Que aquí la fe significa una firme confianza en Dios. ¿Sí? Una firme confianza en Dios, en que sus caminos son justos, una lealtad personal a Él como Salvador y Señor, y una resolución moral, óigalo, una resolución moral de seguir sus caminos. Estamos hablando la semana pasada de ser imitadores de Jesús, ¿sí o no? Amén. Entonces ahora no nada más nos habla el Señor de que tengamos no nada más una lealtad, ¿sí? ¿Qué quiere decir una lealtad? Que tú das la vida por Él, ¿sí? ¿Por qué los guardaespaldas le juran lealtad al presidente o al príncipe? Porque ellos dan la vida por Él. Son leales a Él. Esa es la lealtad que nosotros tenemos para con Dios y debemos de tener para con Dios.
ser leales a Dios, ¿sí? En moralidad y en todo, para seguir sus caminos, y no nada más ser seguidores, ser imitadores, oidores y hacedores, representantes de Jesucristo en esta tierra, ¿sí? Caminando en integridad con un corazón íntegro. Hemos estado viendo desde las clases pasadas que debemos de caminar y tener un corazón íntegro delante del Señor, para que Él nos haga ese corazón íntegro y podamos caminar en integridad a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos podamos mover. Aunque no nos vea el pastor, aunque no nos vea el hermano, aunque no nos vea la hermana, necesitamos caminar en integridad. Amén. Entonces, yo creo que esas son las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Aquí fe, y se los voy a volver a repetir otra vez, que la fe significa una firme confianza en Dios, ¿sí? Que confirma realmente una firme confianza en Dios, ¿sí? Que debemos que veamos que la tierra se está abriendo, pero si Dios te dice no te muevas y ya viene aquí la grieta y te dice no te muevas, pues no te mueves. Dios va a hacer algo, te lo aseguro que antes que toque la punta de tus pies, ¡pum!, le va a meter algo para que ya no siga la brecha abriéndose y te traiga la tierra. ¿Ya vieron ayer el socavón en México cómo está? Te fueras a un lado, tú debes de creer que esa tierra no te trae, ¿sí? Simplemente nada más. Esa es la fe que tenemos que tener y confiar en el Señor. Que si viene la piedra encima de ti, pero si Dios dice no te muevas, y yo siempre lo he creído eso, que aunque ese piedrazo venga directo a mi frente, sé que el Señor cuando vaya a quererme pegar, le va a hacer así y le va a desviar. Hay un testimonio de un hermano, de un pastor, que iba para México llevando batería, llevando instrumentos, aparatos eléctricos, instrumentos de música para una iglesia allá en México. Y allí en México, entrando en la frontera, no muy lejos caminó y lo pararon. Y dice que le querían robar todo eso. Y les dijo él que no. Dijo, no me vas a robar. Porque esto es para la casa de Dios, esto es para la iglesia, esto es para que alaben al Señor. Y dice que el hombre se enojó tanto que agarró y ¡pum!, le disparó, y dice que la bala, óiganlo bien, la bala cayó ahí en sus pies. No le hizo nada. Eso lo contó él y yo le creo porque Dios así lo dice, que Él te va a guardar de las garras del enemigo. Amén. Y si estaban él llevando instrumentos, estaba llevando cosas para una iglesia, imagínense, ese hombre iba más que protegido por el Señor, para que todo lo que llevaba llegara con bien a ese lugar a donde le iban a servir esos zapatos para alabar su santo nombre. Amén. Entonces tenemos, ¿cómo es que el hombre tenía esa fe? De que dijo, no, pues de todos modos dispárame. Y le disparó. Y ahí cayó. Esa es la mano de Dios en la vida de nosotros. Dice que el hombre salió corriendo espantado. Dijo, ¿qué tiene? Ese no creía que era el poder de Dios. Yo les aseguro que yo me imagino que ha de haber dicho, ese está endemoniado o algo, ¿no? Porque cómo es que no le sonaba la bala, Pero eso es lo que hace Dios con los que le creen. ¿Sí? A lo que voy es la fe del hombre, de que dice, aunque me dispares, no me vas a matar. Y ciertamente le disparó, cayó la bala ahí. ¿Quién lo hizo? Solamente Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y no era Superman, era un siervo de Dios, ¿sí? Un pastor que llevaba instrumentos musicales y aparatos eléctricos a una iglesia. Entonces, esa es la fe, ¿no? Esa es la convicción, esa es la firmeza que el hombre tenía de confiar en el Señor, que no le iba a poder hacer daño. Amén. Esa es la fe, ¿sí? Se confirmó su fe en el hecho, ¿sí? En el hecho. Se confirmó en el hecho, ¿sí? De que le dispararon y pum, y no le hizo daño.
¿eh? Entonces, debemos de tener esa plena convicción, ¿sí? De creer en el Señor, ¿sí? Y al final de cuentas el hombre llegó con todas sus cosas que tenía para la iglesia, ¿sí? Y ahora el hombre sigue predicando y sigue sirviendo al Señor, ¿sí? Incluso hasta su esposa se murió a un lado de él en su cama, ¿sí? Aún todavía, ¿sí? Después murió su esposa a su lado, durmiendo, el Señor se la llevó. Pero ahora está felizmente casado con otra mujer que el Señor le dio. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa es la fe que tiene el hombre. Y es una persona ya grande. Y es un siervo de Dios. Pero como él decía, a mí no me gustaba la soledad. Y el Señor le mandó a alguien quien lo estuviera acompañando, aún ya en su vejez, ¿no? Entonces, creo yo que la fe dice que es la firmeza y la confianza que tenemos en Dios, ¿sí? Y con eso me acordé de este testimonio de este pastor ahorita, ¿no? Que estaba diciéndoles esto para que quedara mejor explicado lo que yo creo que significa la fe en este momento, ¿no? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno, óiganlo bien esto, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá, dice Gálatas 3:11. Entonces, en Habacuc 3:2, si lo pueden encontrar, porque si hay un Habacuc, ¿sí? Habacuc, capítulo 3, versículo 2, y dice la palabra del Señor así: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira, ten presente tu misericordia. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira, ten presente tu misericordia. Le pidió a Dios, Habacuc, que entrara en su pueblo con una renovada manifestación de su poder. Pidió que en tiempos, óigalo, pidió que en tiempos de aflicción y angustia para el pueblo del Señor, Dios se acordara de ser compasivo. Su pueblo no se podría sostener sin su misericordia. Amén. Y yo creo que está bien claro para nosotros. Lo mismo que pide Habacuc, nosotros como hijos de Dios lo debemos de pedir. Que el Señor sea compasivo con nosotros y que derrame toda su misericordia en nuestras vidas, cada día y cada mañana, porque dice su palabra que son nuevas y continuas cada día, su misericordia. Entonces, creo que Habacuc nos está enseñando algo bien importante. Cómo se está estremeciendo el fundamento de la iglesia y la angustia que parece estar en todas partes. Y es verdad, todo lo que está pasando en las iglesias, todas las iglesias que están permitiendo que el mundo entre a las iglesias, que entren, ahora sí que costumbres paganas dentro de la iglesia, y que realmente nosotros, los líderes, los pastores, no estamos haciendo nada para controlar ese tipo de acciones dentro de la iglesia, sino que estamos permitiendo que eso entre a la casa de Dios. Y nosotros debemos derribar todo ese argumento, debemos de quitar todas esas malas costumbres, enseñarle al pueblo de Dios
que tenemos que caminar con temor y con temblor delante de Él, caminando en integridad, con un corazón íntegro, que debemos de servirle y adorarle como esos buenos imitadores de Jesucristo en esta tierra. Amén. Y como esos representantes de Jesucristo en esta tierra. Eso es lo que debemos de enseñarle al pueblo del Señor, ¿sí? De que todas estas cosas que están pasando ya dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿sí? A lo que nos está llevando, ¿sí? La angustia. ¿Cuánta gente angustiada hay ahorita en este tiempo? Bueno, porque no tiene trabajo todavía, porque la pandemia del COVID ahora ya no es el COVID-19, sino ahora es algo que ya lo está reemplazando, que es el Delta, ¿no? Que es algo más peligroso, que viene de ahí mismo, pero está reemplazando ahora este tipo de enfermedad que es más grande, ¿no? Entonces más contagiosa. Entonces necesitamos que hay mucha gente angustiada, hay mucha gente con problemas económicos y de todo tipo. Sí, gente que ha perdido familias, están angustiados porque a lo mejor viene el otro, viene aquello. ¿Qué va a pasar con lo que tienen? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va a suceder con esa familia? Todas esas cosas, ¿sí? Yo creo que el Señor nos habla para que en medio de esa angustia, así como Habacuc le dijo al Señor, de esa misma manera nosotros pidamos al Señor que necesitamos estar completamente convencidos que Él es el que soluciona todos nuestros problemas. Amén. Entonces, yo creo que así como en todas partes está pasando todo eso, también los creyentes de hoy tienen, ¿sí? Lo que les decía, tienen que suplicarle al Señor que se manifieste de una manera gloriosa, grandiosa, ¿sí? Con su misericordia y poder de nuevo, a fin de que llegue a su pueblo la vida y el avivamiento. Y realmente es lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Estamos dejando que el mundo entre a la iglesia, que las costumbres mundanas entren al pueblo de Dios, y nos estamos retirando totalmente de los principios que es de servir al Señor. Entonces, hay una de las cosas que debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Por ese nuevo avivamiento para las iglesias en este tiempo, ¿sí? Para que podamos experimentar y el pueblo de Dios pueda experimentar el poder del Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros, de lo que Dios puede hacer cuando tú le crees a Él. Amén. Entonces, Habacuc 3:16 al 19. Lo que dice, quiero que vayamos ahí y lo vamos a ir desglosando por partes, pero lo vamos a leer todo completo ahorita. Habacuc 3, capítulo 3, del versículo 16 al 19. Y dice: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero, óigalo bien, pero yo espero con paciencia en el día de la calamidad. Vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aún falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Habacuc se manifiesta que no servía a Dios por lo que Él le daba, ¿sí? Es a lo que voy, y eso es por el nombre, que sirve a Dios, ama a Dios, no por lo que Dios, por lo que Él te pueda dar. Ama a Dios por lo que Él es, porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Ama a Dios por el amor que Él te tiene, ¿sí? No por lo que tú vayas a recibir de parte de Él. Habacuc manifiesta, ¿sí?, que no servía a Dios por lo que Él le daba, sino porque era Dios, incluso en medio del juicio de Dios sobre Judá. Y lo dice en el versículo 16, ¿sí? Al oírlo se estremecieron mis entrañas y a su voz temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y me rolaron las piernas, pero yo esperé con paciencia en el día en que la calamidad vendrá sobre la nación
que nos invade. Y eso estaba hablando de los babilonios cuando venían a atacar a Judá. Entonces, yo creo que si tú pones mucha atención, dice en Habacuc 3:18, ¿sí? ¿Qué dice Habacuc 3:18? Y dice, aún, óiganlo bien, ¿sí? Ya pasó el 17, aunque la higuera no florezca, no haya frutos en los vigales, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios, mi libertador. Amén. Entonces, ¿qué te digo a ti ahora? ¿Sí? ¿Qué te digo a ti, pueblo de Dios, hijos de Dios? Que aún en todas tus necesidades, aún en todas tus dificultades, aún en todas tus enfermedades, aún en todas tus circunstancias, aún en toda tu enfermedad, aún en toda tu escasez, aún en toda tu pobreza, aún en medio del dolor, Dios está contigo. Amén. No importa tu aflicción, no importa. Dice, aún así, dice, regocíjate en el Señor, dice Habacuc, aún así regocíjate en el Señor, no importando nada, ¿sí? No importando nada de lo que te esté pasando, de lo que te rodea, ¿sí? Dice que vas a ver, dice que a 1,000 caer y a 10,000 a tu 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, y dice que esa maldad y esa peste no va a llegar a ti en el nombre poderoso de Jesús, porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, dice, regocíjate, porque Jehová es tu libertador. Amén. Dale gracias a Dios por las cosas, no importando que no veas nada. Así lo decía el profeta. Mandaba al criado, ve a ver si ya viene la nube. Y allá va. Salí corriendo y 6, 7 veces. Hasta que vino con la nube. Ya vi, dice pero parece como el puño de mi mano. Así de chiquita. Y ándale, que va llegando una tormentota, que andaba hasta ahogando a toda la gente. No importa las cosas, no importa el pedazo de mostaza de fe que tengas, no importa. Dice que aún con ese pedacito de mostaza así, de esa semilla, del tamaño de la semilla de una mostaza, sea tu fe, dice que le vas a decir a ese monte, muévete, y se va a mover en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Regocíjate aún en medio de todo lo que te pasa, aún en medio de las circunstancias. Dale gracias a Dios por lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lo que estamos viviendo ahorita te va a servir para el día de mañana. Que aún con gente o sin gente, tú de todos modos alabas a Dios. Amén. Amén. Porque el Señor está dentro de tu corazón. Amén. Dice que la iglesia la hacemos nosotros, no el número de gente. Amén. La iglesia somos nosotros. Dios va a estar a donde estén 2 o 3, a donde puede estar donde haya 10,000 o 1,000,000 de gente. Amén. Esa es la promesa del Señor. Entonces te regocijas, porque dice la palabra del Señor, que aún en medio de la angustia, aún donde no haya nada, a donde no haya cultivo, a donde no haya ovejas, a donde no haya ganado, a donde las benditas uvas ya se cayeron, o no hubo, o se secaron los uvales, aún que no traigas nada en tu cartera, aún que no veas nadie enfrente de ti, no importa, dice el Señor, regocíjate. Amén. Amén. ¿Por qué? Pues dice, porque yo soy tu libertad. Amén. Eso es lo que nada más debemos de entender. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que hacer en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se fortalezca. Porque dice aquí, dice, me alegraré en Dios, mi libertador. Amén. Amén. Simple.
Parecen simples palabras, pero son muy poderosas. Amén. Entonces, aun cuando sientas que ya no hay una salida para ti, acuérdate, acuérdate, acuérdate que Jehová es tu libertad. Amén. Regocíjate, alégrate. Él sabía sin duda que un remanente justo saldría vivo de la invasión babilónica y proclamó con confianza la victoria final de todos los que viven, oigan, de todos los que viven por la fe en Dios. ¿Sí? Habacuc 2:4, ¿sí? Dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, ¿qué te puede atosigar en tu vida? ¿Qué te puede molestar en tu vida? Si al final de cuentas, ¿sí?, el justo vivirá por su fe, dice Habacuc 2:4. Estamos hablando de la fe. Y creo que el Señor nos dio un buen tema en el día de hoy para que nosotros entendamos y comprendamos y no nos achicopalemos, ni nos acongojemos, ni nos caiga la tristeza. No, dice el Señor: ¡hey! ¡Hey! Fíjate que aún en todo lo que estés pasando, dice: yo soy tu Dios, tu libertador. Amén. Amén. No hay más. Entonces, creemos que Habacuc nos enseña al final de esto la reacción que él tiene a la respuesta de Dios, ¿sí? Que él de todos modos siguió firme como profeta, porque Habacuc fue un profeta de Dios. Él siguió creyendo y siguió hablando y confirmando que el único al que le debemos de amar y de querer es a Dios. A nadie más. Solamente en Él está puesta nuestra mirada y nuestra fe, porque dice que el justo, por su fe, óigalo, dice: por tu fe vas a vivir. ¿Qué les decía al principio? ¿Sí? Si te detectaron una enfermedad que es imposible de curar, ¿sí?, un cáncer, ¿sí?, la diabetes, a que tanta gente está matando ahorita, la diabetes. Si tú le crees a Dios que por sus llagas de Cristo Jesús nosotros somos y estamos completamente sanos, tú vas a estar sano. Amén. Amén. Pero necesitas activar tu fe. Dice que fuera así una semillita de mostaza fuera tu fe, tú vas a mover esa montaña, entonces esa enfermedad se va a ir de ti en el nombre poderoso de Jesús, y por las llaves de Cristo Jesús declaramos que tú eres completamente sano. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasó conmigo? ¿Sí? La gente dice que es que estoy diabético, y lo dicen como ay, me dio la diabetes, me voy a morir pronto, y me dio una diabetes de las más fuertes. No conocen al Dios Todopoderoso, al Dios que nosotros sí conocemos. Y nuestro trabajo es ir a hablarles y decirles a ellos: ¿sabes qué? Tu problema tiene una solución. ¿Por qué? Porque es más grande al Dios que nosotros servimos, que el que pueda estar en esta tierra, el que te pueda atosigar, el que te quiera enfermar, el que tenga la última palabra. El Dios al que nosotros servimos es el Dios que Él tiene la última palabra, no la persona que te diga aquí en esta tierra. Él, tu creador, Él es el que a Él le tenemos que decir: Él dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Va a ser a su tiempo, no va a ser al tiempo tuyo. Lo vamos a esperar porque esa es su voluntad, y si tenemos que esperarlo, lo vamos a esperar. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Él lo dijo. Entonces, porque si Él lo prometió y Él lo dijo, entonces nosotros necesitamos creerlo. Amén. Y punto. Nada más. Necesitamos estar firmes. Así como pisamos el suelo. Así de firmes. Así tenemos que andar. Con firmeza, creyendo en el Señor, que todas las cosas van a ser para bien para nosotros. Amén. Dios quiere todo lo bien para ti. Dios no quiere nada malo para ti, porque dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para los hijos, para los que creen en Él. Y yo lo creo.
¿sí? Entonces, esa es la misma cosa que nosotros necesitamos. Una, por tu fe, tú debes de creerle a Dios por lo tuyo, por lo que tú, por tus promesas, por lo que Dios habló de ti. Porque yo creo en lo mío que Dios a mí me prometió. Pero también yo te puedo ayudar y me puedo unir con mi fe y tu fe y nos unimos. Y dice que si uno podemos con 1000, con 2 vamos a hacer más que 10,000. ¿Sí? Nosotros unimos nuestra fe en que todas las cosas van a salir para adelante y vamos a ver las grandezas de Dios, no nada más en sus vidas, sino en la vida de nosotros y para las promesas de esta iglesia de la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces, que aún en medio del pecado del mundo y del juicio de Dios, ha aprendido a vivir por fe en Dios y a confiar en la sabiduría de sus caminos. Simplemente nada más, confiemos, porque Él es el que ordena, dice su palabra, los pasos. Porque dice que su palabra es lumbrera nuestro camino, ¿sí? Simplemente nada más. ¿Sí? Y ahí está, donde quiera que vayas, ¿sí? Ahí va su luz, para que no tropieces. Él va a cuidarte de que no caigas, ¿sí? Entonces necesitamos que tener activada nuestra fe para con el Señor. Entonces, aún con toda la aflicción y angustia, estate confiado en que Dios, en su gran misericordia, te va a sacar adelante. Amén. No sé por qué problema estés pasando, crisis, aflicción, angustia, circunstancia. Déjame decirte que Dios tiene el control de todo. Y que a su tiempo señalado tendrás la solución a todos tus problemas. Así de fácil nada más. Sigue creyendo y confiando en Cristo Jesús con todas tus fuerzas. Y les voy a regalar algo que el Señor me dio. Y son escrituras que el Señor me sorprende, porque quiere que las sepamos y quiere que Él entendamos que todo lo que Él habló en el día de hoy, que Él es nuestro libertador, que aún en medio de todos los problemas, aún en todas las circunstancias, Salmo 59:16 dice: pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Amén. Y luego dice 57:1 y 2. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos apoya? ¿Quién es el que en el que confiamos? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro libertador? Entonces, ¿de qué podemos preocuparnos? De nada. Simplemente sigamos creyendo con nuestra fe que todo tiene una solución, y una buena solución para nosotros, porque somos sus hijos. Amén. Vamos a orar. Gracias al Señor por su palabra.